Bienvenidos a la defensa de nuestro seminario de la Cátedra de Hematología de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Les hablaremos sobre el sistema fibrinolítico. Nuestro equipo está conformado por María Alba Rodrigo, Jairene Rodríguez, Jesús Rojas, Gabriela Ruiz y mi persona, Margaret Rodríguez. El sistema fibrinolítico se activa en respuesta al inicio de la cascada de la coagulación. La activación de la fibrinólisis produce una enzima proteolítica, la plasmina, que tiene la capacidad de digerir tanto la fibrina como el fibrinógeno, así como otros factores de la cascada. Además, la digestión de la fibrina por la plasmina produce fragmentos llamados productos de la degradación de la fibrina que interfieren en la formación de fibrina catalizada por trombina. La superficie luminal del endotelio sintetiza, acumula y secreta inhibidores de la activación plaquetaria, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinólisis. Cuando el endotelio sufre agresiones externas, las propiedades antitrombóticas se transforman en protrombóticas. Este cambio funcional se caracteriza por la secreción de factores activadores de las plaquetas, exposición de fosfolípidos aniónicos en la superficie externa de la membrana que sirven de superficie para la extensión del proceso de coagulación y liberación de los inhibidores de la fibrinólisis. Además, la superficie subendotelial expuesta contiene componentes altamente trombogénicos implicados en la adhesión plaquetaria. Algunas de las variaciones patológicas que se pueden encontrar son los trastornos que cursan con acortamiento del tiempo de lisis del coágulo de sangre total. La alfa-2 antiplasmina es el principal inhibidor de la plasmina. Su déficit hereditario causa hiperfibrinólisis, de forma que el tampón hemostático se alisa prematuramente. La clínica hemorrágica en los homocigotos es intensa y muy similar a la hemofilia. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno debido a la activación del sistema hemostático en respuesta a estímulos diversos. Dicha activación da lugar a la producción de trombina, lo que provoca la aparición del coágulo de fibrina, el consumo de plaquetas y microtrombosis, y la activación del sistema fibrinolítico con la generación de plasmina, lo que puede causar trastornos hemorrágicos. Enfermedades hepáticas. El hígado desempeña un papel muy importante para que se mantenga el equilibrio hemostático, ya que participa activamente en la síntesis de proteínas procoagulantes, así como de otras con función inhibidoras o reguladoras de la coagulación. El daño hepático causa trastornos de la hemostasia por varios motivos: por disminución de la capacidad de síntesis de factores de coagulación por daño parenquimatoso, lo que ocasiona un estado de hipocoagulabilidad. En el daño hepático puede existir una disminución de la gamma-carboxilación, un descenso de la ingesta de vitamina K por malnutrición y finalmente una disminución de la absorción de la vitamina K. El fibrinógeno se puede ver afectado cualitativa y cuantitativamente. El 50% de los pacientes con cirrosis hepática avanzada y cerca del 100% con insuficiencia hepática presentan una disfibrinogemia. La hiperfibrinólisis por reducción de la síntesis de antifibrinolíticos como es la alfa-2 antiplasmina y por disminución de aclaramiento de activadores como el TPA, y trombocitopenia generalmente debida al secuestro esplénico por hiperesplenismo. Además, las hepatitis víricas y el alcohol pueden inhibir directamente la megacariocitopoiesis. Los componentes fundamentales del sistema fibrinolítico son el plasminógeno y sus activadores, la plasmina, fibrina, productos de la degradación de la fibrina y el fibrinógeno e inhibidores de los activadores del plasminógeno y de la plasmina. El plasminógeno es una glucoproteína de cadena simple que circula en la sangre como un zimógeno. Se sintetiza en el hígado, al igual que los factores de coagulación. La plasmina se forma a partir del plasminógeno por acción de varios activadores que encienden el plasminógeno hacia una serina proteasa. La plasmina puede digerir a los factores 5 y 8, así como a la fibrina y el fibrinógeno. La digestión del factor 12 por la plasmina da origen a moléculas sucesivamente más pequeñas que disminuyen en la capacidad coagulante, pero aumentan en la capacidad activadora de la calicreína. Si está libre en el plasma, la plasmina puede causar degradación proteolítica de muchas proteínas de la coagulación, así como de componentes de los sistemas de la acinina y del complemento. Los activadores extrínsecos del plasminógeno. El inicio de esta vía se produce cuando la lesión de los vasos sanguíneos hace que la sangre entre en contacto con el factor tisular de la membrana de las células dentro y alrededor de las paredes vasculares. Estas son proteínas proteolíticas implicadas en la disolución del coágulo de sangre. Principalmente son dos. La primera es el activador tisular de plasminógeno o 1PA, derivado principalmente del endotelio de los vasos sanguíneos. Y el segundo es el activador del plasminógeno secretado, similares a la urosinasa o UPA.
Los activadores tisulares del plasminógeno, o UNOPA, tienen ciertas características, como que son serinas proteasas. El activador del plasminógeno es mucho más rápido que los activadores intrínsecos. Tiene alta afinidad por la fibrina. Y en presencia de esta, la activación del plasminógeno aumenta más de 1000 veces. También que los activadores tisulares de plasminógeno libres en plasma circulante tienen afinidad escasa por el plasminógeno, por lo que no es eficiente la activación de esta proteína a plasmina. Hay varias proteínas de coagulación que aumentan la liberación de los activadores tisulares de plasminógeno, las cuales incluyen a los factores 10A, a la trombina, los factores derivados de plaquetas, la bradicidina, la proteína C, además de estímulos como lo son el ejercicio, el choque, los estimulantes farmacológicos y la éstasis venosa. También existen inhibidores de estos activadores, como lo son el inhibidor del activador de plasminógeno 1 y 2, la alfa-antiplasmina y la lipoproteína A, que inhibe la activación del plasminógeno por activadores tisulares y similares a la urosinasa. Ahora hablaremos sobre el activador de plasminógeno de tipo urosinasa. Como su nombre sugiere, se pensaba que solamente se encontraba en la orina, pero más adelante se encontró en muchos tipos celulares, así como en el plasma. Este presenta dos variantes. El primero es la glucoproteína de cadena simple, que tiene alta especificidad significativa por la fibrina. Y en medio de la hidrólisis de la plasmina, pasa a ser la glucoproteína de tipo de doble cadena. Activa al plasminógeno enlazando a la fibrina y el plasminógeno circulante de manera indiscriminada. El mecanismo de acción del activador plasmático de tipo urosinasa: primero, la glucoproteína de cadena simple activa directamente una cantidad escasa de plasminógeno a plasmina. Luego, esta plasmina hidroliza a la cadena simple y la pasa a cadena doble. A continuación, se produce la activación más eficaz del plasminógeno por acción de la glucoproteína de cadena doble. Así, la conversión de cadena simple a cadena doble durante la fibrinólisis es un mecanismo de retroalimentación positiva. El receptor de este activador se encuentra presente en diversas células. Ese receptor enlaza a la glucoproteína de cadena doble y la localiza en la superficie de la célula. El UPAR es la proteína de anclaje. Esta es la glucosil-fosfatil-inositol. Esta, en deficiencia, causa la llamada hemoglobinuria paroxídica nocturna. Activador exógeno. La streptocinasa, enzima derivada de los Streptococcus beta hemolíticos, también puede activar el plasminógeno. No es una serina proteasa, pero asume actividad enzimática cuando entra en un complejo estequiométricamente con el plasminógeno. Se usa como agente terapéutico para disolver coágulos. Digestión de la fibrina. La plasmina es la responsable de la degradación progresiva asimétrica de la fibrina para formar distintos fragmentos de proteína conocidos como productos de la degradación de la fibrina, o con las siglas de PDF. Este va a incluir los fragmentos X, Y, D y E. La degradación del fibrinógeno por la plasmina se produce en etapas secuenciales definidas. En primer lugar, se fragmentan péptidos pequeños de los extremos carboxilos de las cadenas alfa y producen el fragmento X. El dominio E retiene a los péptidos A y B.
El fragmento X aún es capaz de reaccionar con trombina para formar fibrina. Luego, uno de los dominios D se separa del fragmento X y produce un fragmento Y y un fragmento D. La escisión del fragmento Y produce fragmentos D y E. Por lo tanto, con la digestión por la plasmina, cada molécula de fibrinógeno se degrada en dos fragmentos D, un fragmento E y unos péptidos pequeños. La detección de estos productos en plasma es de valor diagnóstico en algunos trastornos hemostásicos. Por lo tanto, los fragmentos de fibrina en concentración significativa pueden ejercer un efecto anticoagulante sobre el sistema de la coagulación. El fragmento X puede reaccionar con la trombina, pero muy lentamente. Los fragmentos Y y D inhiben la polimerización de los monómeros de fibrina y el fragmento E inhibe a la trombina. Estos fragmentos pueden interferir con la hemostasia primaria para inhibir la agregación plaquetaria. Al igual que en el sistema de la coagulación, en el sistema fibrinolítico hay inhibidores proteínicos, entre los cuales tenemos a la alfa-2 antiplasmina, que es una glucoproteína de cadena simple que probablemente se sintetiza en el hígado. La antiplasmina forma un complejo estequiométrico de 1:1 con la plasmina o el plasminógeno. Esta formación de complejo parece bloquear los sitios de enlace de lisina del plasminógeno libre y evita su absorción a la fibrina. También se bloquea el sitio enzimáticamente activo de la plasmina libre. La inhibición de la plasmina enlazada a fibrina por parte de la alfa-antiplasmina se inactiva solo lentamente, ya que sus sitios de enlace, es decir, sus sitios activos, están ocupados. De igual manera, tenemos la alfa-2 macroglobulina, que se combina lentamente con la plasmina y se estima que neutraliza su exceso una vez que se satura la alfa-2 antiplasmina. El enlace de este inhibidor parece producirse cuando la plasmina inicia un ataque proteolítico sobre la alfa-2 macroglobulina. La plasmina queda atrapada dentro del inhibidor y evita que la enzima alcance a la fibrina. Por otro lado, tenemos los inhibidores tipo IAP. El primero es el inhibidor principal del TPA y del TCU-PA en el plasma. También activa a la proteína C. El IAP1 de las plaquetas constituye la mayor parte de este en la sangre, pero el que está presente en el plasma es el más activo. El IAP1 se libera de los gránulos alfa de las plaquetas durante la activación de las mismas. Este también se ha encontrado en medios acondicionados de células endoteliales humanas, de células de fibrosarcoma, de hepatocitos y en la placenta. La producción y la liberación se regula por estímulos como la trombina, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. El siguiente, el IAP2, también inhibe a TPA y a TCU-PA, pero es menos eficiente que IAP1. Se ha identificado también en placentas humanas y en el plasma de mujeres embarazadas. La secreción de IAP2 se estimula por endotoxina y ésteres de Forbol. El último de este tipo de inhibidores, el IAP3, es un inhibidor de la TCU-PA. Sin embargo, su interacción con la proteína C activada es mucho mayor que su interacción con la TCU-PA. La actividad de este aumenta con la heparina. La síntesis o liberación deficiente de TPA o el aumento de los valores de IAP1 impiden la fibrinólisis, que se vincula entonces con trombosis. Se ha encontrado que los valores de IAP aumentan y que la actividad fibrinolítica puede estar deprimida en la enfermedad de la arteria coronaria y en el infarto a miocardio. Otros inhibidores con una función menor en la inactivación de la plasmina incluyen a la alfa-1 antitripsina, que se enlaza lentamente al sitio activo de las serinas proteasas, y el inactivador DCI. Este es un inhibidor de importancia primaria en la inhibición del complemento y de factores en la activación de contacto del sistema de coagulación. Pero para el caso del sistema fibrinolítico, este actúa como un sustrato competitivo para la plasmina, pero es de poca importancia, ya que en la circulación
la plasmina tiene una mayor afinidad por la fibrina. Pruebas para evaluar la fibrinólisis. La actividad fibrinolítica de la sangre generalmente se mide mediante pruebas de lisis del coágulo. De manera más común, las pruebas de fibrinólisis se practican cuando se sospecha actividad fibrinolítica excesiva causada por una coagulación intravascular diseminada, que es lo que se conoce como una fibrinólisis secundaria. En este caso, la fibrinólisis excesiva va a ser una respuesta normal a la activación diseminada de los factores de coagulación. Cuando se producen hemorragias en este tipo de casos, estas van a ser causadas por el consumo de los factores de la coagulación y la presencia de productos de la degradación de la fibrina que intervienen con la formación del polímero normal de la fibrina. Por otro lado, van a existir ciertas situaciones clínicas raras vinculadas con la liberación de cantidades excesivas de activadores del plasminógeno al interior de la sangre, en ausencia de formación del coágulo de fibrina, que es lo que se conoce como la fibrinólisis primaria. En estos casos, el exceso de plasmina puede degradar al fibrinógeno y a los factores de la coagulación y conducir a un trastorno hemorrágico potencialmente peligroso. Con frecuencia, siempre es difícil diferenciar a la fibrinólisis secundaria de la fibrinólisis primaria. Sin embargo, puede ser importante para el médico establecer un diagnóstico preciso, ya que el tratamiento de los casos individuales puede ser diferente o puede variar entre ellos. El diagnóstico se ayuda por la interpretación de una serie de pruebas de coagulación, las cuales incluyen pruebas del sistema fibrinolítico, búsqueda de presencia de esquitocitos en un frotis de sangre periférica y conteo de plaquetas, que ordinariamente va a estar disminuidas en la fibrinólisis secundaria. La fibrinólisis es evaluada mediante pruebas de detección de los productos de la degradación de la fibrina fibrinógeno o también conocidos como PDF en el plasma. Los PDF se forman in vivo cuando el material procoagulante ingresa a la circulación y causa la activación de la coagulación y o la fibrinólisis. Normalmente se encuentran en una concentración menor a 5 miligramos sobre mililitro en la circulación, pero en estados patológicos como la coagulación intravascular diseminada, la fibrinólisis primaria o la enfermedad hepática, estos pueden aumentar significativamente. La prueba más común para detectar PDF es la prueba de aglutinación del látex. Prueba de aglutinación de látex. La sangre para la prueba de aglutinación de látex se colecta en tubos especiales que contienen trombina o reptilasa para coagular rápidamente la sangre. Esta prueba usa cuentecillas de látex recubiertas con antisueros contra los fragmentos pequeños D y E de los PDF. A estas cuentecillas se le agrega una gota de suero y se mezclan. La presencia de aglutinación se considera prueba positiva e indica la presencia de estos fragmentos D y E. Una prueba positiva se continúa con repeticiones mediante el uso de suero diluido para obtener una medición semicuantitativa de los PDF. Esta prueba no permite hacer una diferenciación alguna entre los productos de la degradación de la fibrina y los del fibrino. Prueba del dímero D. La prueba del dímero D es un análisis más reciente que es específico para los productos de la degradación de la fibrina. Los dímero D son formados por la digestión con plasmina de la fibrina enlazada de manera entrecruzada. Esta prueba es muy útil en el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada. El principio de esta prueba es idéntico al de la prueba de aglutinación de látex, con excepción de que el antisuero es un anticuerpo monoclonal muy específico contra dímeros D. Análisis inmunoabsorbente ligado a enzimas. El ELISA usa anticuerpos o antígenos enlazados a enzimas para medir la concentración de antígenos y anticuerpos. La especificidad del análisis aumenta con el uso de anticuerpos monoclonales. En este tipo de análisis se hace reaccionar al plasma con un anticuerpo específico inmovilizado sobre una superficie sólida como lo son los pozos de una placa de microtitulación. Después de la incubación se lava el sistema de la prueba y posteriormente los complejos antígeno-anticuerpo en los pozos van a ser incubados con un exceso de anticuerpo marcado por una enzima que se enlaza al antígeno fijo al anticuerpo. Después del lavado se agrega un sustrato enzimático el cual puede detectarse por punto final fotométrico, fluorescente o luminiscente. La concentración del producto de la enzima va a ser directamente proporcional a la concentración del material analizado en la muestra. El uso del análisis en el laboratorio de hemostasia ha sido adaptado para medir una diversidad de inhibidores, productos de activación de la coagulación y otras proteínas.